Después de años de aguantar maltratos, mis papás de repente quisieron cambiar el pasado y hacer como si siempre hubiéramos sido una familia feliz. Yo, mientras tanto, fui juntando pruebas de cada mentira que decían y al final planeé una venganza tan discreta que ni cuenta se dieron. Desde que tengo memoria, mi mamá siempre dejó clarísimo que si mi papá intentaba decirme algo bonito o premiarme, todo se iba a poner peor. Me acuerdo perfecto de una vez, cuando tenía como 9 años, que mi mamá me gritó por servirme otro plato en la cena. Se me llenaron los ojos de lágrimas y volteé a mi papá, esperando que dijera algo para defenderme. Cariño, ¿no crees que estás exagerando un poco?, alcanzó a decir, pero mi mamá se levantó furiosa antes de que terminara la frase. Fue la última vez que mi papá intentó portarse bien conmigo. Otra ocasión, ya tenía yo 12 años y ensucié mis zapatos. Mi mamá respiró hondo, lista para gritarme, pero mi papá se le adelantó. Hijo, ya casi entras a la adolescencia y sigues siendo un bueno para nada. Agaché la cabeza, buscando cómo aguantarme las ganas de llorar, y por el rabillo del ojo vi cómo mi mamá sonreía feliz y hasta abrazó a mi papá, susurrándole bien hecho al oído. Fue ahí cuando entendí que en mi casa todo giraba en torno a mi mamá, no a mí. Conforme crecí, los gritos se transformaron en golpes y empecé a detestarlos. Cada vez que mi papá hacía algo mal, como olvidarse de lavar los trastes o no ignorar a cualquier mujer que lo mirara, se desquitaba conmigo para quedar bien con mi mamá. Me tiraba todo en el cuarto para que lo recogiera o me levantaba en la madrugada un sábado para que limpiara la casa entera. A veces le funcionaba, pero nunca era suficiente para ella, y un día, él empezó a notarlo. Una vez estaba usando el celular de mi mamá para hacer la tarea y le entró una notificación. Te veías guapísima anoche, decía, y era de un número que no conocía. La curiosidad pudo más y me metí a leer la conversación. Sentí un revoltijo de emociones y pensé, si logro enseñarle a mi papá lo que está haciendo, a lo mejor vuelve a preocuparse por mí. Pero en cuanto me ilusioné, todo se vino abajo. Cuando le mostré los mensajes, lo primero que hizo fue darme una cachetada. ¿Cómo te atreves a revisar el teléfono de tu madre?, me gritó. Pero ya estaba tan acostumbrado a esos golpes que ni le contesté, solo seguí en lo mío. A partir de ahí, las cosas cambiaron. Mi papá volvió a mirarme a los ojos, se empezó a quedar callado en las peleas y hasta dejó de pegarme tanto. Por esa época me fui a la universidad y corté toda relación con mi mamá. De mi papá solo recibía un feliz Navidad o feliz cumpleaños al año, y eso porque ya estaba harto. Sobre todo después de ver a los papás de mis amigos, que hasta competían por demostrar quién quería más a sus hijos. Avanzando 4 años, ya con 23 encima, mi papá me invitó a cenar en Acción de Gracias. Para entonces ya tenía mi licenciatura en ingeniería, un buen trabajo y hasta coche propio. Me sentía seguro de mí mismo, así que acepté. Además, después de años de terapia y verdaderos amigos, entendí que la opinión de mi mamá ya no valía nada para mí, y que si mi papá intentaba rebajarme otra vez, no se lo iba a permitir. Cuando llegué, no sabía qué esperar, pero seguro no me imaginaba que mi papá me iba a recibir con un abrazo, el primero que me daba desde niño. Aún así, me mantuve alerta, pero le respondí el abrazo. Mi mamá seguía cocinando mientras nosotros platicábamos. Se sentía tensa la cosa, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Todo cambió cuando nos sentamos a cenar. Yo planeaba quedarme callado y solo hablar si me preguntaban algo, igual que de niño. Ajá, dijo mi mamá mirándolo fijo a él. De inmediato me di cuenta que tenía los codos en la mesa y me preparé para lo peor. Cariño, ya no es un niño, no tenemos que seguir con esas cosas, dijo mi papá. Me sorprendió tanto que hasta abrí los ojos y en ese momento vi el coraje en la mirada de mi mamá. Sabía que nunca me quisiste, murmuró bajito y siguió comiendo. En ese instante, a mi papá como que se le prendió el foco. El ambiente cambió y noté que mi mamá también se dio cuenta. Agarró el celular y empezó a sacar fotos. Y con una voz llena de enojo le reclamó. ¿Te acuerdas cuando te compré esto? ¿Te acuerdas de la cita que organicé para ti? ¿Y tú qué has hecho por mí? Mi mamá se puso roja y esta vez fue ella quien se quedó callada. Hubo un silencio larguísimo y mi papá se quedó como oído, hasta que por fin dijo, con la voz firme, solo me has querido cuando lastimo a nuestro hijo. Ella apenas abrió la boca para responder, pero él simplemente se fue. Yo no pensaba quedarme solo con mi mamá, así que fui tras él hasta su coche. Hijo, te fallé, perdóname, me dijo. No pude evitar sonreír. Esas eran las palabras que había esperado toda mi vida. Me subí de copiloto y lo abracé, pero detrás de mi sonrisa había algo más oscuro, porque aunque agradecí la disculpa, ya era demasiado tarde y tenía claro que haría que ambos pagaran por todo el daño que me hicieron. Estuvimos sentados en el coche lo que pareció una eternidad, sin decir casi nada, ni siquiera con el motor encendido, solo ahí en el frío de noviembre viendo cómo nuestro aliento empañaba los vidrios. Creo que los dos estábamos tratando de digerir lo que acababa de pasar. ¿Y ahora qué?, terminé preguntando, rompiendo el silencio. Mi papá se frotó la cara con las manos. Se veía mucho más viejo y cansado de lo que recordaba. No lo sé, hijo, de verdad no lo sé, me contestó. Yo solo asentí, sin saber qué más agregar. Una parte de mí quería gritarle, recordarle cada vez que me falló y que siempre la elegía a ella, pero otra parte ya solo sentía un vacío enorme, como si ni fuerzas me quedaran para enojarme. Creo que ya me voy, dije buscando la manija de la puerta. Espera, me detuvo mi papá, agarrándome del brazo, pero ya no con violencia, más bien con desesperación. Nos vamos por un café o algo, creo que tenemos que hablar. Dudé porque me esperaba un viaje de 4 horas de regreso a mi depa, y la verdad no sabía si quería escuchar todo lo que tenía que decirme, pero la curiosidad pudo más. Está bien, vamos. Cada quien manejó por su lado hasta un Denny's que estaba cerca, el único lugar abierto esa noche. El restaurante casi vacío, solo algunos tráileros y otros que igual que nosotros habían huido de cenas familiares desastrosas. Nos sentamos en una mesa y una mesera cansada, Debbie, se acercó a tomar nuestra orden. Entonces, le dije cuando llegaron los cafés,
¿Querías platicar? Mi papá se quedó viendo su taza como si ahí pudiera encontrar todas las respuestas del mundo. He estado yendo a terapia, confesó después de un rato. Eso sí que era lo último que pensé escuchar de su boca. Mi papá siempre fue de esos de la vieja escuela, de los que creen que solo la gente débil va a terapia porque no puede arreglar sus propios problemas. Casi se me va el café por el otro lado del puro susto. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Desde hace como 6 meses, contestó. Después de lo de tu mamá. ¿Qué pasó?, le pregunté sin entender. Se notaba que lo tomó por sorpresa. ¿No sabías? Pensé que por eso habías aceptado venir en Acción de Gracias. Negué con la cabeza, más perdido que nada. Tu mamá tuvo una crisis en mayo. La corrieron del trabajo por gritarle al jefe, y después estrelló el coche en el aparador de una tienda. No hubo heridos, pero como parte de su libertad condicional, le pusieron manejo de ira y terapia obligatoria. Me recargué en la silla tratando de digerir todo. Me costaba trabajo imaginarme a mi mamá en terapia. Siempre actuó como si ella fuera perfecta, y los demás éramos el problema. ¿O sea que empezaste terapia por ella?, le pregunté. Más o menos. El juez también nos mandó a terapia de pareja, y al principio solo iba para acompañarla, pero mi terapeuta me sugirió tomar algunas sesiones solo yo. Le dio un sorbo a su café. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de lo mal que estaba todo, y de cómo estaba yo. No dije nada. ¿Qué se supone que debe decir uno? Felicidades. Ya te diste cuenta de que fuiste un papá abusivo. No sonaba para nada correcto. Sé que no cambia nada, siguió él. Sé que no puedo borrar lo que te hice, pero quiero que sepas que por fin lo veo. Veo lo que hicimos, lo que hice, y lo siento. Asentí, porque sinceramente, ni de chiste me salía la voz. Todo esto era como un sueño raro. Después de tantos años imaginando que mi papá admitiera el abuso, y ahora pasaba de verdad. Pero en vez de sentirme aliviado o feliz, solo sentía un hueco en el pecho. ¿Y mi mamá?, le pregunté por fin. ¿A ella también le sirvió la terapia? El semblante de mi papá cambió. Dejó de ir en cuanto se acabaron las sesiones obligatorias. Dice que es una tontería y que la terapeuta tenía algo contra ella. Por eso me sorprendió que aceptara que vinieras en Acción de Gracias. Pensé que quizás también estaba mejorando. Pues no, dije, recordando cómo se puso en la cena. No, coincidió él. Claramente no. Nos quedamos callados un rato, cada quien con su café. La mesera pasó y rellenó nuestras tazas sin decir nada. Supongo que nos vio con cara de necesitarlo. Voy a dejarla, soltó mi papá de repente. Ya llevo meses dándole vueltas. De hecho, ya tengo departamento y todo. Mi plan era esperar a que pasaran las fiestas, pero después de esta noche, se encogió de hombros. ¿Para qué esperar? Otra vez me agarró en curva. Mis papás llevaban juntos más de 25 años. Por más cosas que hayan pasado, nunca los imaginé separados. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Pues empezar de nuevo, supongo. Tratar de armar una vida que no esté basada en lo que sea que era nuestro matrimonio. Me miró directo. También quiero intentar tener una relación contigo, si tú quieres. Pero de verdad esta vez, no supe qué responder. Una parte de mí quería darle chance, pero otra, la parte oscura que se me fue formando todos estos años, me decía que ya era muy tarde, que él no merecía mi perdón, que él y mi mamá tenían que pagar por todo lo que me hicieron. Necesito tiempo para pensarlo, le dije por fin. Él asintió. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Nos terminamos el café en silencio, y él pagó la cuenta aunque yo traté, sin muchas ganas, de dividirla. Caminamos juntos al estacionamiento. Maneja con cuidado, me dijo, dándome una palmada medio incómoda en el hombro. Tú también, le respondí por inercia. Me subí al coche y lo vi alejarse, seguramente de regreso a la casa donde mi mamá seguía en la mesa de Acción de Gracias, hirviendo de coraje. Por un segundo me dio lástima que tuviera que volver allí, pero luego me acordé de todas las veces que decidió quedarse, de todas esas veces que me hizo lo mismo nomás para que mi mamá estuviera contenta, y la lástima se me quitó. El regreso a mi departamento se me hizo eterno y pesado. Tuve horas para pensar en todo. Cuando al fin llegué a mi lugar de estacionamiento, ya había tomado una decisión. Le iba a dar una oportunidad a mi papá, solo una, para ver si de verdad había cambiado. ¿Y mi mamá? Ella iba a recibir exactamente lo que se merecía. Las siguientes semanas me la pasé planeando. Ya sé que suena de telenovela, pero literal, eso estaba haciendo. Empecé juntando pruebas. Todavía tenía capturas de pantalla de los mensajes de texto de cuando mi mamá me engañaba hace años. También tenía correos, mensajes de voz y hasta unos videos donde documenté el abuso. Todo eso lo fui guardando, casi sin darme cuenta, como si siempre hubiera sabido que este día iba a llegar. Hice una cuenta privada en Instagram y ahí empecé a subirlo todo. Los mensajes, los correos donde mi mamá me decía que no valía nada. El video que grabé a escondidas cuando tenía 17, donde me aventó un plato por la cabeza solo porque saqué 8 en química. El buzón de voz donde, borracha, me dijo que ojalá nunca hubiera nacido. Todo lo fui subiendo y le puse fecha. Después empecé a buscar gente de mi pasado. Maestros que sospechaban algo pero nunca hicieron nada. Vecinos que escuchaban los gritos. Incluso mi tía Rachel, la hermana de mi mamá, que dejó de ir a la casa cuando yo tenía como 14 porque le chocaba ver cómo me trataba mi mamá. Siempre supe que algo andaba mal en esa casa, me dijo mi tía Rachel cuando nos vimos a comer en diciembre. Intenté hablar con tu mamá varias veces, pero se ponía a la defensiva. Al final, simplemente me dejó de hablar. ¿Nunca pensaste en llamar al DIF?, le pregunté, tratando de no sonar resentido. Bajó la vista a su plato. Debí hacerlo. Ahora lo sé.
Me repetía que no era para tanto, que yo estaba exagerando. Lo siento mucho, Michael. Asentí, aceptando su disculpa, aunque ya ni cambiara nada. Pero la tía Rachel sí me ayudó. Tenía historias de mi mamá desde que era niña, sobre patrones que venían desde hace décadas. También me pasó los datos de otros familiares que se alejaron de mi mamá con los años. Más piezas para mi rompecabezas. Mientras tanto, mi papá seguía mandándome mensajes. Al principio solo cosas casuales, preguntando por mi trabajo, mandándome artículos de temas de ingeniería que pensaba que me podían interesar. Luego empezó a abrirse más, contándome cosas que aprendía en terapia, admitiendo cosas específicas que hizo mal antes. ¿Te acuerdas cuando tiré tu proyecto de ciencias porque sacaste mejor calificación que tu primo? Últimamente he pensado mucho en eso. Fui muy cruel, y lo siento. Debí protegerte de la ira de tu mamá. En vez de cuidarte, te usé como escudo. Te merecías algo mucho mejor. Cada mensaje que recibía era como una pequeña confirmación de que no había estado exagerando, de que todos esos años en los que dudé de mi propia cordura por pensar que tal vez estaba inventando el abuso, no estaba equivocado. Ahí estaba la prueba. Todo fue real, tan grave como lo recordaba. Decidí ver a mi papá otra vez justo antes de Navidad. Esta vez sí fuimos a un restaurante decente, nada de Dennis. Lo vi mejor que en Acción de Gracias, como si estuviera menos atormentado y más presente. Ya lo hice. Me soltó apenas nos sentamos. Me mudé el fin de semana pasado. Ya estoy en mi nuevo depa. ¿Y cómo lo tomó mi mamá? Le pregunté, porque de verdad quería saber. Hizo una mueca. ¿Cómo te imaginas? Gritos, llanto, amenazas. Hasta mi ropa terminó en el jardín y le prendió fuego a mi sillón favorito. No manches, murmuré. Sí, los vecinos llamaron a la poli, pero para cuando llegaron ella ya se había calmado. Se puso en modo esposa dulce y confundida. Negó con la cabeza. Voy a meter la demanda de divorcio después de Año Nuevo. Asentí mientras le daba un trago al agua. ¿Ya se lo contaste a alguien más? Solo a mi hermano y a mi terapeuta. Todavía no estoy listo para que toda la familia me caiga encima. Se quedó callado un momento. No les he contado todo, o sea, lo de cómo te traté. Sigo en eso. Una parte de mí quería decirle, no te preocupes, papá, pronto todos sabrán, pero mejor me guardé el comentario. Estaba pensando, siguió, que tal vez podrías venir a conocer mi nuevo depa un día de estos. No es gran cosa, pero está limpio y tranquilo. Podríamos ver algún partido o algo así. Le dije que sí, más por curiosidad que por ganas reales de convivir. Quería ver la vida que estaba armando. Quería saber si era cierto o solo otra de sus actuaciones. El depa era justo como lo describió, chiquito, limpio y callado, de una recámara, en una zona decente, con lo mínimo indispensable, y todo parecía sacado de IKEA. No había nada personal, ni fotos ni adornos. Era el depa de alguien que empieza de cero. Pedimos pizza y vimos un partido de básquet, platicando a medias en los comerciales. Era rarísimo estar con mi papá sin sentir el peso de mi mamá a punto de explotar encima de nosotros. Seguía esperando que él también explotara, que regresara a ser el mismo de siempre, pero no pasó. Cuando me fui, me dio un paquetito envuelto. Es un regalo adelantado de Navidad, me dijo. No tienes que abrirlo ahorita. Esperé a llegar al coche para ver qué era. Era una foto mía, enmarcada, del día de mi graduación universitaria. Ni siquiera sabía que él había ido. Obvio, no lo invité, pero ahí estaba yo, con toga y birrete, sonriendo con mis amigos. Seguramente él me vio de lejos. Había una nota junto a la foto. Me perdí de muchos momentos importantes en tu vida por cobarde. Estoy intentando dejar de serlo. Me quedé viendo la nota un buen rato antes de volver a guardar el marco y manejar a casa. Una parte oscura de mí quería tirarlo, rechazar ese intento de reconciliación, porque sentía que era demasiado poco y demasiado tarde. Pero otra parte, una que ni siquiera quería reconocer, sintió que algo se suavizaba dentro de mí, aunque esa sensación no duró mucho. Al día siguiente, mi mamá me marcó por primera vez en años. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz, pero su mensaje me puso de malas. Michael, habla tu madre. No sé qué tonterías te haya dicho tu padre, pero está pasando por una crisis de la edad. No está bien. Necesito que hables con él y le hagas entrar en razón. Llámame. Ni una sola palabra sobre cómo se comportó en Acción de Gracias. Ni una disculpa por años de abusos. Solo la manipulación de siempre, queriendo ponerme en contra de mi papá, usándome como ficha en su juego retorcido. No le devolví la llamada. Al contrario, guardé el mensaje y lo sumé a mi colección de pruebas en Instagram antes de seguir con mi plan. Para mediados de enero ya tenía todo lo necesario. Mi cuenta privada de Instagram estaba llena de evidencia, declaraciones de familiares, exmaestros, vecinos, además de mis relatos detallados de cada incidente de abuso. Y tenía una lista de todos los que debían ver esto. El jefe de mi mamá, su grupo de la iglesia, su club de lectura, sus hermanos, primos, la familia de mi papá, los vecinos, todos los que durante años le creyeron el papel de madre perfecta. Dudé cuando llegué al nombre de mi papá. ¿Debía incluirlo en el correo masivo? Por un lado, él también había sido parte del problema. Por el otro, parecía que de verdad estaba tratando de cambiar. Al final, decidí advertirle. No porque lo mereciera, sino porque quería ver cómo reaccionaba. Le marqué un martes por la tarde, a finales de enero. Papá, necesito decirte algo. Solté en cuanto contestó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Su preocupación sonaba genuina. Estoy bien, pero voy a hacer algo que te va a afectar y quería que lo supieras antes. Está bien, contestó con cautela. Voy a exponer todo lo que me hizo mamá, todo lo que me hicieron los dos. Tengo pruebas, testimonios de otras personas. Mañana lo voy a mandar a su trabajo, a sus amigos, a la familia, a todos. Se hizo un silencio larguísimo. Esperé a ver si salía el papá de antes, el que amenazaba o defendía a mi mamá. Lo entiendo, dijo al fin en voz baja. ¿No vas a tratar de detenerme? Pregunté porque no me lo esperaba. No, tienes todo el derecho de contar tu historia. Lo que te hicimos estuvo mal, y si eso te ayuda
ayuda a sanar, hazlo. No era lo que pensaba escuchar. Yo estaba listo para el enojo, para la manipulación, para que me saliera con lo de siempre. Su aceptación me descolocó. ¿Supongo que también me vas a incluir a mí?, preguntó. Sí, admití. No puedo contar todo sin hablar de ti también. Es justo, dijo. Solo, ¿puedo pedirte algo? ¿Qué cosa? ¿Puedes mencionar que estoy en terapia? Que estoy intentando cambiar. No para justificar lo que hice, solo. No quiero perder mi trabajo por esto. Ahora que estoy solo, necesito poder mantenerme. Lo pensé. Era una petición justa y a diferencia de mi mamá, él sí había pedido perdón y mostrado que estaba cambiando. Puedo hacerlo, le respondí. Gracias. Hizo una pausa. Por lo que vale, estoy orgulloso de ti por defenderte, aunque sea contra nosotros. Cuando colgué, me quedé frente a la compu, viendo el correo listo para enviarse. Estaba dirigido a más de 50 personas con un enlace a la cuenta de Instagram y una breve explicación de lo que iban a encontrar. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de enviar. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a destruir la reputación de mi familia? Mi mamá podría quedar exhibida, hasta perder su trabajo. Mi papá tendría que enfrentar el juicio de todos. ¿Y yo? ¿Qué ganaba? Justicia. Susurraba esa parte oscura dentro de mí. Validación, venganza. Pero otra voz en mi cabeza, probablemente la de mi terapeuta, me cuestionaba. ¿Esto de verdad te va a ayudar a sanar? ¿O solo te va a dejar atascado en este ciclo de dolor? Cerré la laptop sin animarme a mandar el correo. Sentía que necesitaba más tiempo para pensar. Al día siguiente, mi papá me mandó un mensaje de texto. Decidas lo que decidas. Te apoyo. Ese mensaje fue el parteaguas. No porque me hiciera sentir mejor con él, sino porque me hizo ver algo importante. Seguía permitiendo que mis papás controlaran mis decisiones. Todo mi plan de evidenciarlos y vengarme seguía girando en torno a ellos. Seguía poniéndome en función de ellos y dejando que mi estado de ánimo dependiera de lo que hicieran. Ya no quería eso. Lo que quería era sentirme realmente libre, cortar el lazo, no solo de manera física, sino también emocional. Y a lo mejor la forma de lograrlo no era con una gran venganza, sino soltando. Borré el correo que tenía guardado en borradores y puse mi cuenta de Instagram en privado, solo para mí. Guardé todas las pruebas, los testimonios, no para usarlos como arma, sino como recordatorio de que no estaba imaginando nada, de que lo que viví sí fue real. Después de eso, le llamé a mi terapeuta y pedí una cita urgente. Creo que estoy teniendo una especie de crisis, le solté. O tal vez es un avance, la verdad no sé. Platicamos 2 horas de todo, la cena de Thanksgiving, la disculpa de mi papá, el audio de mi mamá, mi idea de venganza y al final, la decisión de dejarlo ir. ¿Cómo te gustaría que fuera tu relación con tus papás de aquí en adelante?, me preguntó. ¿Con mi mamá? Nada. No quiero tener relación con ella. No ha cambiado y no creo que cambie jamás. ¿Y con tu papá?, insistió. Esa pregunta fue más complicada. No sé, una parte de mí quiere darle una oportunidad. Parece arrepentido y está en terapia, pero otra parte de mí todavía está muy enojada. No sé si algún día voy a poder confiar plenamente en él. No tienes que decidir todo ya, me recordó. Sanar no es algo que vaya en línea recta, y el perdón no es de todo o nada. Puedes ir paso a paso, poniendo límites y checando cómo te vas sintiendo. Asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me quitaban un peso de encima. No tenía que resolverlo todo hoy, podía ir a mi ritmo, cuidándome y viendo qué me funcionaba. En los meses que siguieron, fui construyendo una relación cautelosa con mi papá. Cenábamos juntos cada par de semanas, o venía a ver algún partido conmigo. Al principio solo platicábamos de cosas superficiales, pero poco a poco fuimos tocando temas más personales, cómo le iba en terapia, mis metas, incluso recordamos juntos uno que otro buen momento de mi infancia, aunque fueran pocos. Una noche de abril, después de unas cervezas, él sacó el tema de mi mamá. Me ha estado llamando mucho, me dijo. A veces me amenaza y otras veces me ruega que regrese. ¿Y no te dan ganas de volver?, le pregunté, tratando de sonar neutral. Negó con la cabeza, seguro. Para nada. Me siento libre. Por primera vez en años puedo respirar. Dio otro trago. El divorcio ya debe quedar el mes que viene. Ella está peleando cada paso, pero mi abogado dice que no hay nada que pueda hacer para frenarlo. Qué bueno, le respondí, y lo sentía en serio. Solo de pensar que pudieran regresar me revolvía el estómago. Hay otra cosa, agregó, un tanto incómodo. Ha estado preguntando por ti. Quiere saber si te he visto, cómo estás. Me puse tenso de inmediato. ¿Y qué le dijiste? Nada específico. Solo que he hablado contigo un par de veces y que estás bien. No le dije que nos hemos estado viendo seguido. Asentí, aliviado. Lo último que necesitaba era que mi mamá se apareciera en mi depa o en el trabajo. Quiere verte, continuó. Dice que te extraña. Me salió una risa seca, sin nada de gracia. Sí, claro. Lo que extraña es tener a alguien a quien manipular y humillar. Mi papá no discutió. Le dije que no iba a presionarte, que depende totalmente de ti si quieres tener contacto con ella. No quiero, respondí firme. No ahora, tal vez nunca. Lo entiendo, dijo, y voy a respetar eso. No te voy a pasar recados ni a querer ser intermediario. Nos quedamos callados un rato con la tele de fondo. ¿Te puedo preguntar algo?, dije después de un rato. Algo que siempre me he preguntado. Claro, ¿por qué te quedaste tanto tiempo con ella? ¿Por qué permitiste que me tratara así? ¿Fue solo por amor? Se quedó callado un buen rato viendo su cerveza. Cuando al fin habló, su voz estaba llena de remordimiento. No me quedé por amor, me quedé por miedo. Miedo a lo que pudiera hacer si intentaba irme. Miedo a quedarme solo. Miedo a admitir que había cometido un error enorme. Me miró, con los ojos vidriosos. Y te usé a ti de escudo. Mientras ella estuviera enojada contigo, no lo estaba conmigo. Fui un cobarde, y eso no tiene perdón. No supe qué decir. Por un lado agradecí su honestidad, pero también me enojé de nuevo al confirmar que me había usado para salvarse él.
Sé que nunca voy a poder compensarte por eso, siguió. Pero quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que hice y quiero ser mejor persona. Un mejor papá, si tú me das chance. Asentí, sin atreverme a hablar. Terminamos las cervezas en silencio y poco después, él se fue. Me quedé solo, repasando todo lo que había dicho. La verdad es que no sé si algún día podré perdonar del todo a mi papá. El daño fue muy profundo, muy de raíz, pero empiezo a creer que sí está arrepentido, que sí quiere cambiar. Y quizá eso basta por ahora. No es perdón, pero sí la voluntad de ver hasta dónde puede llegar esta nueva relación. Sobre mi mamá, mis sentimientos eran mucho más sencillos. No quiero saber nada de ella. Solo de pensar en verla o escuchar su voz, me invade una mezcla de miedo y coraje. No muestra ni tantito remordimiento ni intención de cambiar. Sigue siendo la misma persona manipuladora y abusiva de siempre. Pero incluso con ella, empecé a sentir algo diferente. Indiferencia. No una indiferencia total. Todavía no llego a ese punto, pero ahí voy. Me doy cuenta de que ya no tiene poder sobre mí, a menos que yo se lo permita. No necesito venganza, ni exhibirla ni humillarla. Solo vivir mi vida como yo quiera, sin que ella me afecte. Esa, creo yo, es la mejor venganza de todas. Pero la vida siempre tiene su manera de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Y la sorpresa llegó un martes de mayo. Estaba en la chamba, sumergido en hojas de Excel para una entrega, cuando mi celular vibró con un mensaje de mi papá. Tu mamá está en el hospital. Anoche intentó quitarse la vida. Ya está estable. Me quedé viendo el celular un buen rato, sin saber bien cómo sentirme. Por un lado, no sentía absolutamente nada. Por otro, era una mezcla rara de shock y algo parecido a la culpa, aunque tenía clarísimo que no era mi culpa. Le contesté preguntándole en qué hospital estaba, y luego le avisé a mi jefe que tenía una emergencia familiar. El camino al hospital se me hizo irreal, como si todo estuviera pasando en cámara lenta. No veía a mi mamá desde hacía más de un año, y ni siquiera estaba seguro de por qué iba. ¿Curiosidad morbosa? ¿Ese sentido de obligación que no se me quitaba? ¿O solo necesitaba comprobar por mí mismo que en serio estaba bien, a pesar de todo? Cuando llegué, mi papá estaba en la sala de espera. Se veía acabado. Se levantó sorprendido cuando me vio. «¿Viniste?», me dijo. Me encogí de hombros. Sí, la verdad ni sé por qué, pero aquí estoy. Me contó lo que había pasado. Al parecer, mi mamá se había venido abajo desde que se terminó el divorcio. Perdió el trabajo por llegar tomada, y la mayoría de sus amigas se alejaron en cuanto se enteraron de todo el drama. Se tomó varias pastillas con alcohol, pero ella misma llamó al 911. Los doctores creen que realmente no quería morirse, me explicó mi papá. Más bien fue una llamada de auxilio. Asentí, sin saber ni qué decir. Me costaba sentir compasión por ella después de todo lo que pasó, pero tampoco quería que le pasara algo grave. ¿La puedo ver?, pregunté. Está dormida ahorita. La sedaron fuerte, pero a lo mejor más tarde. Dudó un poco. No tienes que quedarte, de verdad. Solo pensé que era importante que supieras lo que pasó. Sí me quedo un rato, respondí, sorprendiéndome hasta yo. Nos sentamos en unas sillas de plástico bien incómodas, tomando café horrible del hospital. Mi papá parecía que había envejecido 10 años de un día para otro. ¿Y tú por qué estás aquí?, le pregunté al final. Ya están divorciados. Ella ya no es tu responsabilidad, suspiró. Lo sé, pero no hay nadie más. Su hermana vive lejos y ella básicamente alejó a todos los demás. Se frotó la cara. Ya no la amo, pero estuve casado con ella 25 años. No puedo simplemente dejar de preocuparme. Y eso lo entendí. Raro, pero cierto. Por más que quisiera dejar de preocuparme por mi mamá, todavía había una parte de mí que sí lo hacía. No de una forma sana, sino de esa manera complicada en la que te sigue importando alguien que te lastimó mucho. Un doctor salió un par de horas después y nos avisó que mi mamá ya estaba despierta, que podíamos verla si queríamos, pero solo poquito porque necesitaba descansar. Ve tú primero, le dije a mi papá. Yo necesito un minuto. Mientras él estaba con ella, caminé por el pasillo, dándole vueltas a qué demonios iba a decir. ¿Debería enojarme? ¿Ser comprensivo? ¿Ponerme frío? No hay manual para esto. Cuando mi papá salió, se veía exhausto. Te está pidiendo, me dijo. Tomé aire y entré. Mi mamá se veía chiquita en la cama, llena de cables y monitores, el cabello hecho un relajo y sin maquillaje, se le notaban los años cañón. Levantó la cara cuando entré y se le llenaron los ojos de lágrimas. Michael, dijo con voz ronca. ¿Viniste? Me quedé parado incómodo al pie de la cama. Sí, papá me avisó. No pensé que vendrías, dijo. No después de todo. No supe ni qué contestar, así que solo asentí. Perdóname, susurró. Sé que fui una madre terrible. Me quedé helado. Nunca en mi vida la había escuchado pedir perdón por nada, mucho menos por ser mala madre. De inmediato levanté mis defensas. ¿Era otra manipulación? ¿Solo quería dar lástima? Los doctores dicen que tengo que ir a terapia. Siguió al ver que no le respondía. Como parte de mi tratamiento, creen que tengo problemas. No manches, pensé. Pero no lo dije. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que sé que me equivoqué en muchísimas cosas. No le creía del todo, pero otra vez asentí. Está bien. Nos quedamos callados, incómodos. Estaba por irme cuando volvió a hablar. Tu papá me dijo que te ha estado viendo, que han vuelto a hablar. Me puse tenso y miré la puerta por donde se había ido mi papá. A veces. Eso me parece bien, dijo. Y sí me sorprendió. Él siempre fue mejor papá de lo que yo fui mamá. Incluso con todo lo que, ya sabes. No supe ni qué pensar. Era casi como si estuviera admitiendo también los errores de mi papá. Y eso no era nada común en ella. Mejor ya me voy, dije incómodo. Espero que te mejores.
Michael, me llamó cuando ya iba a salir. ¿Vendrías a verme otra vez ya que salga de aquí? Me volteé a verla. Se veía de verdad vulnerable, muy triste, pero ya la había visto actuar antes. No sé, contesté sincero. Tengo que pensarlo. Ella asintió, mirando sus manos. Lo entiendo. Salí del cuarto todo confundido. Esa no era la mamá que yo conocía. Mi mamá no pedía perdón, no aceptaba errores, no se veía ni triste, ni frágil, ni rota. Mi papá me esperaba afuera. ¿Cómo te fue?, preguntó. Raro, le dije. Muy raro. Me pidió perdón. Dijo que fue una madre terrible. Mi papá abrió mucho los ojos. Eso sí no me lo esperaba. Ya sé. Y me recargué en la pared sintiéndome agotado. Me preguntó si la iba a visitar cuando saliera. ¿Y vas a ir? Me encogí de hombros. La verdad, no sé. Salimos juntos del hospital y mi papá me propuso ir a cenar algo decente a una cafetería cerca. Entre hamburguesas y papas, platicamos de la situación de mi mamá. El hospital la va a dejar en observación 72 horas, me explicó. Después de eso, le están recomendando un programa interno por unas semanas, por depresión y el alcohol. ¿Sí lo va a hacer? Dice que sí, pero ya sabes cómo es tu mamá. Cambia de opinión todo el tiempo. Asentí jugando con las papas en mi plato. ¿Tú crees que habló en serio? ¿La disculpa? Mi papá se quedó pensando. No sé, tal vez sí. Las experiencias cercanas a la muerte a veces te cambian la perspectiva, o puede ser por los medicamentos, o quién sabe. Capaz que nos está manipulando otra vez. Suspiró. Supongo que el tiempo lo dirá. El tiempo sí lo dijo, pero no como yo esperaba. Mi mamá sí siguió el programa interno y después continuó en terapia. Yo no la visité de inmediato, pero mi papá me tenía al tanto. Él la veía de vez en cuando. Se aseguraba de que tomara sus medicinas y fuera a las citas. Como 2 meses después de su intento, acepté verla para un café. Escogí un lugar público, le avisé a mi papá dónde iba a estar y puse límite de media hora. Tomé todas las precauciones, por si era una trampa más. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesa en la esquina, con 2 tazas ya servidas. Se acordó de cómo tomo el café, negro y con una de azúcar. Es un detalle mínimo, pero me sorprendió. Gracias por venir, dijo cuando me senté. De nada, respondí, todavía con todas las reservas del mundo. Se veía mucho mejor que cuando estaba en el hospital. El cabello bien peinado, maquillaje pero sin ese exceso de antes. Y hasta se notaba más tranquila, como si estuviera en paz. ¿Cómo te va en el trabajo?, se me preguntó. Tu papá me contó que andas en un proyecto importante. Platicamos de cosas sin importancia durante unos minutos. Ha sido la plática más rara que he tenido con mi mamá. Nada de críticas, ni indirectas, ni chantajes emocionales. Solo preguntas normales sobre mi vida. Y de verdad me ponía atención cuando le contestaba. Al final, ya no aguanté. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás así? Bajó la mirada a su café. Así como, amable, normal, como si en serio te importara lo que digo. Se estremeció tantito. Me lo merezco, murmuró. Lo sé. Respiró profundo antes de seguir. Mi terapeuta dice que tengo trastorno narcisista de la personalidad, tendencias límite y problemas con el alcohol. Soltó una risa amarga. Vaya joya, ¿no? Yo no pude reírme. Me sorprendió muchísimo que lo admitiera así. Ella dice que llevo años automedicándome, usando el alcohol para lidiar con emociones que no sé manejar. Me miró directo. No es pretexto, solo es la explicación. Está bien, le respondí, sin saber a dónde quería llegar. Ahora estoy tomando medicamento para la depresión y la ansiedad, y llevo 63 días sin tomar ni una gota. Se notaba un poco orgullosa de sí misma. Eso está muy bien, le dije, y lo decía en serio. Fuera como fuera todo lo demás, la sobriedad era un paso enorme. He estado pensando mucho en por qué te traté como lo hice. Siguió. Mi terapeuta dice que yo estaba celosa de la atención que te daba tu papá, que te veía como competencia en vez de como mi hijo. Negó con la cabeza. Suena ridículo decirlo en voz alta. Sí sonaba, pero de alguna manera también tenía sentido. Explicaba por qué le molestaba tanto cada vez que mi papá me demostraba cariño. Sé que no puedo borrar el daño que te hice, dijo. Sé que pedir perdón no lo arregla todo, pero de verdad lo siento, Michael. Más de lo que puedo expresar. Me quedé en shock. Esa era la disculpa que soñé escuchar durante años. El reconocimiento que tanto necesité. Y justo cuando pasaba, no supe qué sentir. No espero que me perdones, añadió cuando vio que no decía nada. Solo quería que supieras que estoy tratando de cambiar, primero por mí, pero también porque espero que algún día podamos tener algún tipo de relación. No como antes, algo más sano. Asentí despacio. Te agradezco que me digas todo esto, pero necesito tiempo para acomodar las ideas. Claro, contestó rápido. Tómate el tiempo que necesites. No me voy a ir a ningún lado. Terminamos nuestros cafés en silencio, y luego inventé que tenía que regresar al trabajo. Cuando me levanté para irme, ella extendió la mano como si quisiera abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Gracias por venir, dijo. Sí, contesté. Cuídate, mamá. Durante el año siguiente, mi relación con los dos cambió de maneras que nunca imaginé. Con mi papá me acerqué mucho más. Empezamos a hacer cosas normales de padre e hijo, como ver partidos, trabajar en su coche, hasta fuimos a pescar. No era perfecto, y a veces tenía detalles que me recordaban el pasado, pero se notaba el esfuerzo. Y cuando se equivocaba, pedía perdón de inmediato y de corazón. Lo de mi mamá era más complicado. Al principio preferí mantenerme distante, solo viéndola en lugares públicos y por poco tiempo, pero con los meses y al ver que seguía firme con la terapia y la sobriedad, poco a poco, fui dejándola entrar más en mi vida. Nunca tendríamos esa relación de película entre madre e hijo, pero al menos ya no era algo tóxico. La verdadera prueba llegó el último día de Acción de Gracias, justo un año después de esa cena horrible que lo cambió todo. Mi papá sugirió que cenáramos juntos en un restaurante, un punto medio para todos. ¿Seguro que es buena idea?, le pregunté. Probablemente no, admitió, pero tu mamá ha estado insistiendo, y pensé que quizá, no sé, igual nos ayuda a cerrar un ciclo. Acepté medio de mala gana, y quedamos de vernos en un restaurante de carnes en el centro. Los primeros minutos fueron
fueron incómodos, todos súper amables, cuidando cada palabra, pero poco a poco la charla se fue haciendo más natural. Mi mamá preguntó por mi nuevo depa. Mi papá habló de una clase de carpintería que estaba tomando. Yo conté algunas anécdotas de un viaje de trabajo. Nadie gritó, nadie lloró, nadie salió corriendo. Solo fue una cena común y corriente con dos personas que, casualmente, eran mis papás. Al terminar el postre, mi mamá aclaró la garganta. Quiero agradecerles a los dos, dijo, por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco. Mi papá y yo nos miramos. Los dos nos incomodamos con esos momentos tan sentimentales. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, dijo mi papá al fin. Yo asentí, un día a la vez, ¿no? No era como de cuento de hadas. Seguíamos teniendo nuestros rollos, nuestros detonantes, nuestros días malos. Mi mamá a veces recaía en viejos hábitos cuando se estresaba, aunque ahora se daba cuenta más rápido. Mi papá todavía batallaba con poner límites. ¿Y yo? Pues yo seguía en mi proceso de sanar años de heridas y terapia. Pero ahí estábamos, intentando, cada quien a su manera, queriendo ser mejor que antes. Y a lo mejor eso es lo único que de verdad se puede hacer. Mientras manejaba de regreso esa noche, pensé en lo diferente que había salido todo de lo que yo imaginaba un año antes. Estaba tan clavado en la idea de la venganza, en que mis papás pagaran por lo que me hicieron. Pero al final, la mejor venganza no era exhibirlos ni humillarlos. Era construir una vida propia, una que no dependiera de ellos ni de su daño. Era buscar mi propio camino para sanar. Todavía tengo esa cuenta privada de Instagram con todas las pruebas. La guardo como recordatorio, no de lo que sufrí, sino de lo lejos que he llegado. De ser un niño asustado que no sabía defenderse, a ser alguien que sabe poner límites y exigir respeto. De vivir consumido por el coraje y el dolor, a buscar algo que se parezca a la paz. No fue un final feliz de película. Mis papás no cambiaron como por arte de magia. Nuestras relaciones siempre van a ser un poco complicadas, con cicatrices del pasado. Pero ahora son relaciones que elijo tener bajo mis términos, con mis límites claros. Y eso cambia todo.